ciegos veían, los mudos decían, Jesús me sanó. Y todo la gloria a Dios, y todo le daban la gloria a Dios. Y hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, sí Señor. Hay victoria en tu nombre. Alábale a Dios con alegría. Sí, Señor. Tenemos la victoria. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Fuertes y aplausos. Celebre la victoria del Señor. Celebramos la victoria del Señor con todas las naciones de la tierra a través de IPTV Televisión Digital y también por la radio online Viento Recio. Bendecimos a todos los que nos siguen por las diferentes plataformas digitales y a todos aquellos que están aquí en el auditorio. Muy bienvenidos. Un aplauso de adoración y de exaltación al Señor. Alabe a Dios con alegría. Diga, alabo a Dios con alegría. Alabo a Dios con alegría. Vengo con acciones de gracia. Vengo con acciones de gracia a su casa. a su casa. Porque su amor hasta este día se ha prolongado. Gracias a Dios por tanto amor, por tanta fidelidad, por haber soltado la gracia redentora, la gracia que me vivifica, la gracia que me sostiene. Gracias, Señor. Dele un aplauso bien fuerte al Señor. Y con este fuerte, fuerte, fuerte aplauso estamos recibiendo la palabra bendita de Dios. Porque la palabra es bendita. La palabra tiene vida. La palabra no tiene vencimiento. La palabra siempre está en acción, siempre está vigente. Aún dice el cielo y la tierra pasarán, pero más mi palabra no pasará. Quiere decir, si Dios habló, diga, si Dios habló, Dios cumplirá. Dios lo hará. Dios cumplirá. Y Dios lo hará. Si Él lo dijo, así será. Dele un aplauso al Señor. Apláudale con devoción, amado. Apláudale con gratitud. Quiero compartir una palabra en el libro de los Salmos, capítulo 40. Puede recibir su asiento, también pueden descender los adoradores para disfrutar de esta mañana lo que usted ha venido a buscar. Yo he venido a adorar a Dios. Yo he venido a alabar a Dios. Pero también he venido a buscar una palabra. ¿Por qué necesito la palabra? Porque la palabra es lámpara a mis pies y es lumbrera en mi camino.
Entonces yo necesito la palabra para tener la visión clara hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo, y saber de que su palabra es la lámpara para mis pies, para mi vida. Por eso Dios le dice a Josué, como le hablé a Moisés y le di mi palabra a Moisés, esas mismas palabras que estuvieron en el corazón de Moisés, esas mismas palabras estarán en ti, oh Josué. Así que ya basta de llorar, levántate, esfuérzate y sé valiente y toma la palabra, y cuando tomes la palabra, camina a través de esa palabra y no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Qué tremendo cuando nos apartamos o nos desviamos de la palabra, cometemos muchos errores. Y no lo digo por usted, lo digo por mí. Cuando nos desviamos de la palabra, cometemos muchos errores. Y es verdad que los errores están calificados para los hombres que somos seres humanos y mujeres que son seres humanos. Nadie es perfecto. Por eso los ojos deben estar puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Porque el hombre, y cuando digo hombre está incluida la mujer, se aparta de la palabra, aunque la declare, aunque la predique. Pero de pronto discernimos en el espíritu que esa persona se desenfocó. Este es un año donde nosotros debemos estar bien cimentados, bien arraigados, confiando en Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay un enemigo que, aunque a veces lo queremos ignorar porque él está derrotado, pero sin embargo él planifica para tu vida, él planifica para tu casa, él planifica para tus generaciones la trampa que no se ve, la trampa que no se huele a veces, porque está bien armada, el escenario bien camuflado. Pero mire lo que dice la palabra que voy a compartirle en esta mañana en el Salmo capítulo 40, versos 1, cuando David, en una situación límite, él dice pacientemente. Él dijo pacientemente esperé a Jehová. Y parece que Dios no me escuchaba. Y parece que Dios no me oía. Y aún pensé que Dios me había desechado. Aún pensé que Dios me había rechazado. Pero esperé en Él. A veces no tenía fuerza, a veces no tenía ánimo, ni de abrir los ojos, menos de abrir mi boca para clamar a Dios. Pero esperé pacientemente en la desesperación. ¿Sabe lo que es esperar en la desesperación y no recibir respuesta? Pueda usted decir entre paréntesis para usted mismo: si no sabré de esos momentos difíciles de la vida, donde no sé qué hacer, donde no sé dónde ir, no sé a quién hablarle, aunque a veces sabemos, pero no, la situación nos ahoga y nos hace ver todo imposible y nos hace ver de que todo no nos van a entender, nos van a rechazar,
nos van a dar vuelta la espalda. Y el temor te lleva a que permanezca en esa situación límite donde el adversario colocó su trampa. Esperé y esperé. Pasaron días, pasaron semanas, pasaron meses, aún parece que en algunos pasaron años. Pero esperé. Y Dios se inclinó a mí. Y Dios inclinó su oído a mí. Y Dios oyó mi oración y oyó mi clamor, dijo David. Por eso David decía: quiero decirte algo, que yo salí de la Universidad del Pozo. Yo salí de la universidad rindiendo cátedras en la desesperación, en la oscuridad, en la muerte, en la debilidad, en el rechazo, en la orfandad, en no saber si voy a salir con vida. Pero Él inclinó su oído porque pacientemente esperé y oyó mi clamor y me hizo sacar. David reconocía: me hizo sacar. ¿De dónde? Del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peñasco y enderezó mis pasos. Él puso mi pie sobre roca firme, porque estaba en el pozo de la desesperación, estaba atrapado en la trampa. Porque cenagoso es lugar no transitable. Cenagoso es un lugar donde no se debería caminar, pero el camino está trazado. Y camino por ese camino trazado, pero de pronto parece que veo el verdor de los pastos. Y con gran confianza y seguridad apoyo mis pies, pero es un lodo cenagoso. Es un lugar de lodo, es un lugar blando, es un lugar donde caigo y voy a la profundidad del mismo, porque parece que fusionara el lodo cenagoso, fusiona, chupa, extrae lo que cae sobre esa superficie. ¿Usted me está entendiendo lo que yo estoy diciendo? Estoy hablando sobre el transitar de la vida de un hombre y de una mujer que está preparado para cumplir un propósito eterno de Dios, pero Satanás siempre obstruye, siempre prepara una trampa. Y la trampa es mortal a veces. David sabía lo que era estar en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, pero dice que el Señor lo sacó de allí. Diga: tengo esperanza. Si yo confío en Él, Él puede sacarme del pozo de la desesperación. Él puede sacarme del pozo de la muerte. Él puede sacarme del pozo de la depresión. Él puede sacarme del pozo de los temores, de los miedos. Él solamente lo puede hacer, porque el lodo cenagoso fusiona para no soltarme con vida, sino dándome la muerte.
David experimentó esa cátedra de la desesperación que se vive en el pozo cenagoso. El pozo cenagoso de la vida, donde muchos caemos. Y cuando estás en el lodo cenagoso, respiras la muerte, ves la muerte, escuchas la muerte. Comienzas a sentir los síntomas de la frustración y del fracaso total para tu vida. Pero yo esperé en Dios, dijo David. El rey dijo: yo esperé. Y aunque ya no tenía fuerza, y aunque parece que ya no me quedaban hálitos de vida en mi corazón, pero sin embargo Dios, en el momento de la desesperación, inclinó su oído y escuchó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación. Alguien tiene que tributar un aplauso, porque este es un día donde Dios va a sacar a muchos que están hundidos en la profundidad del lodo cenagoso, en el pozo de la muerte, en el pozo de la desesperación. Pero solo Dios es el que puede sacarte. Qué tremendo. El lugar o sitio donde no se puede caminar, pero es la trampa mortal donde uno se hunde. Pero David decía en el Salmo 116, versos 7 y versos 8: vuelve, oh alma mía, a tu reposo. El alma de David estaba rodeada de muerte. Estaba en la profundidad del foso cenagoso. Parece que no había esperanza alguna. Pero de lo profundo clamó: vuelve, oh alma mía. Vuelve, oh alma mía, vuélvete a tu reposo. Vuélvete a tu descanso. Vuélvete a tu Señor. Vuélvete a tu Creador. Vuélvete de donde fuiste diseñado, donde respirarás vida y respirarás bendición. Alguien tiene que tributarle un aplauso de gloria. Oh alma mía, vuélvete a Jehová, porque Él te ha hecho mucho bien. Sí, Señor, pero estoy en el lodo cenagoso. Y acá en el lodo cenagoso estoy mal. Pero es el tiempo que, aún estando en el lodo cenagoso, pueda decirles al Señor: vuélvete, oh alma mía, a tu reposo, porque Él te ha hecho mucho bien. Pues tú has librado, decía David en el verso 8. Estoy leyendo el Salmo capítulo 116, verso 8, donde dice: pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, has librado mis pies de resbalar. Él lo tiene todo bajo su control, porque en la universidad del pozo cenagoso experimentas y aprendes a depender de Dios, solo de Dios.
Ahí no hay la ayuda de un apóstol, no hay la ayuda de un profeta, no hay la ayuda de un pastor, no hay la ayuda de un evangelista, no hay la ayuda de un maestro. Eres tú y Dios. Y el escenario del pozo con lodo cenagoso, que lo único que hiede, lo único que se puede respirar es muerte, es fracaso, es depresión, es no puedo, es que nunca me voy a poder levantar. Alguien me dijo un día: ¿cómo hiciste para levantarte? ¿Cómo hiciste para volverte a poner en pies? ¿Qué pregunta? Yo te pregunto, ¿cómo hiciste? Después de todo lo que pasaste, después de todo lo que viviste, de todos los procesos, ¿cómo hiciste para que en esta mañana estés aquí en este auditorio escuchando la palabra de Dios cuando no querías vivir más, cuando decía todo se terminó, todo llegó hasta aquí? Y lo único que veías era la destrucción, lo único que veías era el fracaso, lo único que veías que todo era imposible. ¿Cómo hiciste? A ver, dígame, ¿cómo hizo para ponerse en pies? ¿Cómo hicimos para atravesar una epidemia que se llevó a miles de personas? ¿Cómo hicimos para sobrevivir? ¿Cómo hicimos para luchar diariamente contra ese virus? Confiando en Él y esperando en Él. Confiando en Él, quizás con mucha debilidad, porque no estábamos fuertes. Hoy podemos hablarlo, hoy lo podemos contar, pero no sabía lo que iba a pasar. El espíritu de temor era tan terrible que solamente una persona por familia podía salir a la compra día por medio cuando le tocaba, a través del número de su DNI, de tener que ir a comprar. La gente atemorizada, la gente llena de miedo. ¿Cómo hiciste para ponerte en pies? Otros estuvieron totalmente afectados por ese COVID. Pero ¿cómo hiciste para salir si no había remedio, no había medicina? ¿Cómo hiciste? Hoy puedes decir confiadamente que el Señor fue el que te tuvo de su mano. Si tú no reconoces eso, es en vano tu fe. Si yo no reconozco al Cristo de los milagros, al Cristo de la sanidad, al Cristo de las liberaciones, al Cristo de la restauración, en vano es mi fe, en vana es mi predicación. Por eso decimos con fe, con certeza, con seguridad, nosotros decimos: yo sé que mi Redentor vive. Por eso podemos decir: yo he creído en un poder que no se ve, que no se toca, pero que se siente. Se siente en el corazón. Se siente en el corazón. Se siente en el espíritu. Se siente en el alma. Su presencia. Porque su presencia, aún en la profundidad del foso cenagoso, su presencia estaba ahí. Su presencia estaba ahí. Por eso David decía en el Salmo 116, más precisamente en el verso 8, él decía: pues tú me has librado el alma de la muerte y has librado mis ojos de tantas lágrimas.
Tantas cosas hemos pasado en la vida. Hasta hemos experimentado a saber que las lágrimas del sufrimiento, las lágrimas de los temores y de los miedos, son lágrimas que parece que queman tu mejilla. Pero son diferentes las lágrimas que salen por el gozo, por la alegría. Es como lágrimas que refrigeran tu piel, tu mejilla, porque la expresión de un sentimiento o del alma es diferente a una lágrima de dolor, a una lágrima de sufrimiento, a una lágrima de soledad, a una lágrima de orfandad. Es diferente. ¿Cuántas veces has llorado con amargura? La amargura se te hace un nudo y no quieres llorar porque la bronca te quiere endurecer el corazón. Pero parece que eso fuera lo que provoca a que las lágrimas salgan con dolor, con amargura, con tristeza. Pero David decía: tú me has librado de la muerte y has librado mis ojos de las lágrimas, del sufrimiento, y mis pies no fueron al resbaladero, sino que los pies fueron puestos sobre peñascos, sobre piedra, sobre lugares fortificados. Y entonces hoy puedo decir confiadamente: el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me puedan hacer los hombres. No temeré lo que pueda tramar el enemigo. No temeré al sistema. No temeré lo que dice el hombre, porque he clamado a Dios y le he pedido que mi alma se vuelva a su reposo. Hay gente muy cansada que necesita descansar. Hay gente que está muy oprimida, muy tensa, no puede dormir. Vuelve tu alma a tu reposo. ¿Y quién es tu reposo? No es el día sábado, como algunos dicen. El reposo es Cristo. Él es el reposo. Por eso Él dijo: venid a mí todos los que están cansados, que yo le daré reposo, que yo lo haré descansar. Yo lo haré descansar. Pero vengan a mí, vengan al lugar del reposo, vengan al reposo eterno, porque en Él vamos a tener vida. Hay una historia muy tremenda en el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 23, más o menos hasta el 37, donde vemos un muchacho llamado por Dios, elegido por Dios, predestinado por Dios para ser un revolucionario, para ser un hombre eminente, coronado de sabiduría del cielo, porque había que tener sabiduría del cielo para que en aquellos tiempos dominar un imperio, gobernar un imperio. Me refiero a José el soñador, el hijo de Jacob, el cual su padre le había hecho una túnica de todos colores. Es como la túnica de todas las naciones, la bandera que tiene todas las naciones. Así parece que era ese manto, esa túnica que su padre se la había regalado, como diciendo: tú gobernarás las naciones. Él tenía sueños y los sueños eran de Dios.
Dios se estaba revelando a José a través de sueños. Dios le estaba mostrando su destino profético. Dios le estaba mostrando su propósito por el cual había nacido en esta tierra. Dios tenía un propósito. Pero sus hermanos veían que José alucinaba en sueños. Hay sueños que son de la carne. Aprenda. Hay sueños que son de la carne, son sueños carnales. Hay sueños que son diabólicos, son de los demonios. Pero hay sueños que son verdaderamente de Dios. Y lo único que yo puedo decir, que los sueños de Dios nunca traen confusión. Los sueños de Dios son claros. Los sueños de Dios son específicos. Los sueños de Dios no se mezclan con las tinieblas. Los sueños de Dios son luz. Quiere decir claridad. Los sueños carnales son donde usted todo el día piensa en eso. Y su mente, su alma se perturba. Y luego tiene sueños de cosas que tiene permanentemente en la mente. Y después están los sueños diabólicos, que vienen los demonios, se personifican y te muestran un sueño mentiroso para que tú quizás te pongas celoso con tu esposa o tu esposo y venga división y destrucción al hogar. Siempre pregunta si los sueños son de Dios o no son de Dios. Pero lo que tenía José era que Dios se revelaba a través de sueños. Y en todos los sueños que Dios le revelaba a José, era que él estaba por encima de todo. No como un hombre iracundo, soberbio, orgulloso, sino como alguien que era levantado por Dios para establecer su reino. El reino de Dios sobre la tierra. Y donde Dios tenía un plan para un equitiempo sobre Egipto. Y Dios permitió según lo que dice Génesis 37 verso 23. Y José fue llevado engañado por sus hermanos al campo, y allí sus hermanos tenían un pozo. ¿Qué tenían sus hermanos? Un foso, un pozo profundo que ellos mismos habían hecho. Y primero que hicieron, le quitaron la túnica, como diciéndole: tú no eres nadie, tú nunca vas a arribar a nada, porque tú eres el mimoso de Jacob, de nuestro padre. Tú nunca vas a avanzar, tú nunca vas a triunfar, tú nunca vas a hacer nada, ni aún vas a ser una persona que pueda ser útil para cuidar una oveja. No tienes la capacidad, eres un inútil, un inservible. Esa capa son para gente que tiene verdaderamente potencial, que tiene creatividad, pero tú eres un soñador que vive soñando. Bendito sea Dios, bendito sea su nombre, porque un día lo que para ti fue un sueño fue luego hecho una realidad. Cuando yo me entregué al Señor, cuando usted se entregó al Señor, ¿cuántos sueños? ¿Cuántos sueños? Y los sueños tenían que ver con Dios. Y los sueños y las planificaciones tenían que ver con Dios. Pero era todo imposible. Como yo siempre digo, el Señor me hablaba de naciones
Y yo en mi mente me remontaba a las naciones, pero decía, ¿pero cómo? Si no tengo un centavo ni para llegar a la ciudad en un colectivo que pasaba 2 veces al día por ese lugar donde vivíamos. Y era un costo bastante accesible, pero no tenía ni para ese colectivo. Pero Dios hablaba de naciones. Era un sueño. Era como algo de decir, y bueno, me voy a aferrar solamente a soñar. Pero resulta que los sueños, cuando tú no los abortas, cuando tú no los rechazas, cuando tú no los sacas de tu vida, esos sueños se hacen realidad. Esos sueños se hacen realidad. José sabía de que Dios tenía propósito con su vida y por lo tanto sus hermanos se enseñorearon sobre él y le quitaron la túnica, le quitaron su dignidad y lo arrojaron al pozo de la oscuridad. Pero Dios, diga, pero Dios no permitió que sus hermanos lo matasen. Ellos los podían haber matado a José y haberlo tirado en el pozo y haber llevado la ropa ensangrentada y haberle hecho creer a Jacob que una bestia, un león, una fiera salvaje lo devoró y lo mató. Pero Dios no permitió. Por eso Dios no ha permitido que todavía tú te destruyas. Por eso el Señor no ha permitido que tú verdaderamente te sientas como muerto, decepcionado y fracasado, porque Dios no ha permitido, porque Dios tiene planes, proyectos con tu vida. Solamente que estás pasando por un escenario de promoción, por un escenario donde Dios te está purificando. Tu fe, tu confianza, tu esperanza está siendo probada como el oro en el crisol. Dios no permitió que lo matasen sus hermanos y preparó unos ismaelitas que eran comerciantes, que compraban esclavos para llevarlo a Egipto. Y entonces uno de sus hermanos dijo, vendámoslo mejor. Tratemos de deshacernos de este. De toda manera, mucho no se va a perder. El papá nomás estará preocupado algunos días, llorará, pero todo pasará y será echado al olvido este inservible. Y lo vendieron. Y de esa manera, por propósito de Dios, José llegó a Egipto. José llegó a Egipto por propósito y plan divino de Dios. Pero tuvo que pasar por el pozo de la muerte. Tuvo que pasar por el pozo de la desesperación. Y no solo por el pozo de la desesperación, sino tuvo que pasar por la cárcel por algo que realmente no había hecho. Estuvo preso porque la mujer de Potifar lo acusó de un delito contra su vida. Injustamente estuvo preso. Él no colocó un abogado, sino que esperó en Dios. ¿Y cómo son las cosas de Dios? Que un día al faraón, que tuvo un sueño
y que quería saber de ese sueño porque era importante, se le olvidó. Pero él sabía que ese sueño marcaba un destino para su nación, marcaba un destino para su imperio, pero no podía recordar. Pero había allí a alguien que Dios había puesto en la cárcel para decirle al faraón o a uno de los carceleros que le dijeran al faraón que allá adentro había un hombre que su Dios le revelaba todas las cosas. Había alguien preso ahí solamente para que fuera el vocero de José, porque ni José fue el que se fue a ofrecer, sino que hubo alguien de ahí adentro de la cárcel que llevó de alguna manera la noticia, llegó a los oídos de Faraón y dijo: tráigamelo, sáquelo de la cárcel, sáquelo de la celda. El que estuvo en el pozo ahora estaba preso, pero ahora estaba libre porque tenía que estar en el palacio del faraón. En el palacio del faraón no entraba cualquier mendigo, cualquier basura, cualquier persona. Entraba la gente de dignidad de rey, de príncipes. Pero ahí estaba José. Y José le reveló el sueño. Y no solo le reveló el sueño. ¿Se acuerdan de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas? Ese era el sueño. Y le dio la interpretación. Le dijo: son 7 años de abundancia que viene, pero vienen 7 años de hambre. Y el faraón dijo: ¿cómo? 7 años de abundancia vienen sobre Egipto, pero vuelven después 7 años de hambre. ¿Y qué vamos a hacer? Dijo el faraón. José dijo: yo tengo un plan que el Padre me ha revelado y que me ha dado. Yo tengo la estrategia para que este imperio se sostenga los 7 años de hambre que va a venir sobre la tierra. Yo tengo la estrategia, yo tengo la planificación, yo tengo el diseño. ¿Cuál es? Y allí entró el soñador, haciéndose realidad todo lo que el Padre tenía para su vida. La sabiduría, el conocimiento no vino de su razonamiento y de su capacidad. La sabiduría vino de Dios. Por eso Dios le agrada a la gente que pide sabiduría. Así como lo hizo Salomón cuando tuvo el gran desafío de Dios: pídeme lo que tú quieras que yo te lo daré. No pidió riqueza, no pidió fama, no pidió nada para su vida. Solamente le dijo: yo lo único que te quiero pedir es sabiduría, porque nunca he sido rey, ni no sé cómo entrar, no sé cómo salir ante una nación tan grande. Y la palabra dice que Dios se agradó y le dijo: te voy a dar sabiduría como nunca antes hubo, ni tampoco después de ti habrá. Solamente tú serás el único en el cual voy a derramar el caudal de sabiduría. La sabiduría de José era la sabiduría de Dios. Y por eso que con esa sabiduría dice la palabra de que José diseñó graneros, diseñó depósitos, donde los 7 años de abundancia fueron llenos los graneros, llenos los depósitos en diferentes pueblos, en diferentes provincias. Y cuando vino el hambre, Egipto tenía provisión, porque hubo un hombre
soñador que tuvo que pasar por el pozo de la desesperación, tuvo que pasar por el pozo de la muerte, tuvo que estar en la cárcel de la soledad. Pero de allí Dios, como dijo el rey David, vuélvete, oh alma mía, a tu reposo. José descansó en él. ¿Y estaba dónde? ¿Dónde estaba José después? En el pozo, estaba en la cárcel, estaba esclavo, como sus hermanos dijo, vendámonos como un esclavo y que lo exploten, lo maltraten, lo maten porque no le van a dar buena comida y trabajo forzado va a tener que hacer este desgraciado. Dios no permitió que lo matasen, Dios no permitió que lo tuvieran de esclavo, Dios no permitió que se muera de hambre, Dios permitió que se sentara al lado de Faraón. Con todos los honores, con todos los honores y los privilegios del gabinete de un imperio, de que todos tenían que ir a ver a José. Y allá aparecieron los pulgosos. Y allá aparecieron los traidores, los mugrientos, los que lo habían querido matar, los que lo pusieron en el pozo cenagoso, sus hermanos, a pedir comida. Se disfrazaron de pordioseros. Pero qué sorpresa, ¿no? Qué sorpresa cuando le dijeron: vayan allá donde está el gobernador. Qué sorpresa, ¿verdad? Aquel que vos quisiste matar, aquel que aborreciste, aquel que le tiraste tierra, aquel que lo escupiste, aquel que lo murmuraste, aquel que lo criticaste, aquel que lo querías ver muerto, ahora muerto de hambre, pidiéndole piedad. Y José lo reconoció a sus hermanos. Y al verlo tan pobre, y al verlo tan miserable, que no pudo soportar de ver su sangre, de ver sus hermanos, que volteó su cabeza y se metió dentro de su recámara y lloró. Y lloró no por venganza, lloró por amor. Lloró por amor, no por venganza. No dijo: ahora te tengo en mis manos, ahora los tengo en mis manos, ahora van a saber quién soy yo. No, él pensó en su padre, pensó en su madre, pensó en esos hermanos que lo odiaron, lo traicionaron, pensó en sus sobrinos, pensó en sus generaciones y dijo: ¿cómo no le he de dar? ¿Cómo no le he de dar alimentos si aquí hay graneros? Aquí hay provisión, aquí hay abundancia. Sepa que todo aquello que sueñan con los sueños de Dios, llegará el día, llegará el momento en que serán levantados, serán exaltados, no serán humillados, no serán avergonzados, porque Dios tiene cosas grandes para su vida. Alguien tiene que celebrar esta palabra. ¡Woo! Qué tremendo, ¿verdad? José sintió la muerte en medio de la oscuridad de ese pozo, la soledad en medio de la celda de la cárcel. Pero Dios preparó a unos ismaelitas,
Hay ismaelitas que están preparados para llevarte al lugar de tu bendición. Hay ángeles preparados por Dios para conducirte al lugar de tu bendición. Hoy estás en el pozo. Algunos están desesperados. Algunos no saben qué hacer con su vida. Pero sepan que José estuvo de la misma manera. Sepan que el rey David también estuvo de la misma manera. Y hay otra historia más apasionante todavía que tiene que ver con la vida de Daniel. Daniel, por obedecer a Dios, por negarse e inclinarse ante los dioses de lo babilónico y rehusarse del edicto firmado por el rey Darío, que lo hizo porque hubo una conspiración. Una conspiración, ¿sabe para qué? Para derribar a Daniel. Un poquito voy a explicar por qué Daniel llegó a Babilonia. Porque cuando los babilónicos invadieron las tierras de Israel, llevaron esclavos, pero no cualquier esclavo. Llevaron la gente sabia, la gente que tenía sabiduría. Y entre ellos estaba Daniel, Cedrac, Mesac y Abednego. Pero dice la palabra que ellos eran 10 veces mejores que todos los sabios y adivinos que tenía en aquel entonces el rey Nabucodonosor. Porque después Nabucodonosor muere y entra su hijo, el Darío. Y en el tiempo de Darío es cuando los sátrapas, los capitanes, los jefes de diferentes comunidades se levantaron contra Daniel. Porque Darío lo apreciaba mucho. Porque Daniel estaba en el palacio. Porque Daniel no era un esclavo. Daniel era la mano derecha de Darío. Pero buscaron en qué poder hacer caer a Daniel y no le encontraban motivo. Pero ellos se dieron cuenta que Daniel doblaba la rodilla delante de Jehová Dios 3 veces al día. Y entonces dijeron: este hombre todos los días, sin falta, tal horario, está en comunión con su Dios. Vamos a sacar un edicto que nadie doble rodilla y vamos a ver. Y el que doble rodilla ante los dioses que no son de Babilonia, el foso de los leones, el pozo de los leones, el pozo de la muerte. Y así sucedió para abreviar con la historia. ¿Y Daniel qué hizo? Todo lo contrario. Abrió las puertas, abrió las ventanas para que lo viesen. Pero él dijo: yo no voy a dejar de clamar a mi Dios. Hay un edicto, está bien, pero el Dios que yo sirvo es el Dios que tiene el control de todas las cosas. Y pareciera que Daniel tentó a Dios. Pero en definitiva no fue que tentó a Dios, sino que se aferró en la fe que él tenía en Jehová Dios. Y cuando vieron los zápatras y capitanes, dijeron: cayó en la trampa, cayó en la trampa, está en nuestra mano. Y fueron donde el rey y le dijeron: Daniel, el que tú tienes acá adentro, tu mano derecha te ha desobedecido. Y lo más tremendo que dice que el decreto que se firmó estaba sellado con el anillo de sellar del rey y con el anillo de los príncipes. No solo tenía el sello del rey Darío, sino el sello que representaba otro sello a todos los príncipes. Irrevocable. No podían echarse atrás. Entonces dice la palabra, para ir terminando, en el libro de Daniel, capítulo 6, versos 16, entonces el rey Darío mandó a que trajesen a Daniel y lo echaron en el foso de los leones hambrientos.
Y el rey le dijo, mire, escuche bien, el rey Darío, cuando lo echaron a Daniel adentro, el rey Darío le dijo, Daniel, oh, ¿cuántos Danieles hay acá? Todos son Danieles. Daniel, el Dios tuyo, al quien tú continuamente sirves, Él te libre. Un rey pagano, pero que amaba a Daniel. El Dios tuyo, el Dios que continuamente sirve. Mire cómo el rey se daba cuenta de que Daniel servía a Dios con toda la fuerza de su corazón. Hay gente que dice, yo amo a Dios, yo tengo una pasión, pero verdaderamente en cualquier circunstancia se detienen, se quedan en el fondo del pozo y no salen nunca más. Pero Daniel servía a Dios en Babilonia, doblando su rodilla delante del Dios Todopoderoso, y dice que fue traída una piedra que estaba sobre la puerta del foso, la cual selló con su anillo y el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Se fue muy triste Darío. Dice que no pudo dormir. Era algo frecuente que el rey necesitaba tomarse un buen vino, que estuvieran todos los músicos, que estuvieran las bailarinas del rey. Pero esa noche no hubo vino, no hubo música, no hubo danza. Él estaba triste, pensando en Daniel. Pero no solo pensaba en que Daniel iba a amanecer despedazado por los leones, sino que él decía dentro de sí, el Dios que Daniel sirve lo podrá librar de las garras de los leones. Y así no pudo reposar ni conciliar el sueño hasta que llegó el sol de un nuevo día. Y con mucho temor y temblor se dirigió al foso de los leones hambrientos. Y con una voz seguramente quebrada, una voz con poca fuerza, con ánimo poco voluntario en su vida, despacio dijo, Daniel, el Dios que tú sirves continuamente te ha podido librar de las garras de los leones. Y Daniel estaba más vivo que todos nosotros. Daniel estaba más vivo que todos nosotros. Y gritó de la profundidad del foso donde estaba abrazado con los leones: ¡vive, oh rey! ¡Vive Jehová mi Dios, que me ha podido librar de las garras de los leones! ¡Woo! Darío saltaba, gritaba: saquen la piedra, ya pasó el cumplimiento de muerte, así que sáquenlo ahora. Y allí se supo la verdad, que había sido una conspiración. Entonces el rey dijo: tráigame a todo eso que hicieron la conspiración. Lo trajeron y lo tiraron adentro. Antes que llegaran al fondo ya estaban todos despedazados. Antes que llegaran abajo al pozo, a la profundidad de ese pozo de muerte, le faltaban las orejas, los ojos, la cabeza a alguno. Pero Dios
estaba con Daniel. Y yo quiero decirte algo: Dios está contigo. Dios no te ha desechado. Dios no te ha abandonado. Dios sigue siendo Dios. A pesar de que los leones están hambrientos, a pesar de que te quitaron la túnica, a pesar de que te despreciaron tus mismos familiares, tus mismas personas que nunca jamás pensaste que te iban a dar vuelta a la espalda, pero te dieron vuelta a la espalda. ¿Sabe para qué? Para que confíes solamente en Jehová tu Dios. Porque aún padre y madre te pueden dejar abandonado, tirado para muerte, pero Dios de allí de la muerte te levantará. Dios de la muerte, Dios del abandono, Dios de la decepción te va a levantar para consolarte, para darte abrigo, para darte protección y para darte vida. Y termino con ese pozo, el pozo de Jacob, donde llegó Jesús con mucha sed. Sus discípulos se fueron y se metieron adentro de la ciudad para comprar, para comer. Jesús se sentó sobre el pozo de Jacob, sobre ese pozo que tenía agua, donde toda la ciudad venía a buscar el agua. Y mientras Jesús estaba en el pozo llamado el pozo de Jacob, apareció una mujer y se sentó. Y el Señor la miró y le dijo: dame de beber, dame agua, dame de beber, dame agua. Obviamente que le habló con ternura, no gritando como estoy yo. Dame de beber. Y entonces la mujer obedeció y le dio agua. Y el Señor le dijo: mujer, todo el que viene a sacar agua de este pozo, por más que sacie su sed, volverá a tener sed. Pero el que beba de esta agua, nunca jamás volverá a tener sed. ¿Cuántos hoy están sentados en el pozo de Jacob, bebiendo del agua que no sacia la sed? Pero ahí mismo está el agua de vida que se llama Jesús. Si tú abrazas el agua de vida que es Jesús, nunca jamás volverás a tener sed, sino que tendrás no solamente saciar tu alma, sino que también tendrás vida eterna. El agua que está en Cristo Jesús. Él dijo: esta agua salta para vida eterna. También Jesús dijo: el que cree en mí, de su interior correrán agua viva. O mejor dicho, dijo ríos de agua viva. Se refirió a todos aquellos que iban a recibir al Espíritu Santo de Dios. En esta mañana la presencia de Dios está aquí. El Señor está en este lugar. El Señor quiere darte agua de vida eterna. El Señor quiere traer descanso. El Señor te ha sacado de la profundidad del foso, y a otro en este día el Señor los va a sacar de la profundidad del foso de la muerte, del pozo de la desesperación, como lo hizo con el rey David, como lo hizo con José y como lo hizo con Daniel. La palabra decía, póngase de pies.
pacientemente esperé a Jehová, y Jehová mi Dios inclinó su oído a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, y puso mi vida sobre peñasco, puso mi vida sobre la roca firme, donde nada ni nadie me moverá de esa plataforma espiritual, porque yo he creído en un poder que no se ve, que no se toca, pero que se siente en el corazón. Se siente en el corazón a través de la palabra, porque la palabra tiene vida. La palabra no es una historia simple del pasado, sino la palabra nos lleva a que hoy es el tiempo, a que no permanezcamos en el pozo de la desesperación, sino es el tiempo en beber del pozo que tiene agua viva, y esa agua viva se llama Jesucristo de Nazaret. Apláudale bien fuerte. Él oyó tu clamor, Él inclinó su oído y te sacó del pozo de la desesperación. Y si te sacó una vez, te va a sacar 2 veces. Y si te caíes nuevamente 3 veces te va a sacar Dios. Porque la palabra dice que aunque 7 veces el justo tropezara y cayere, Jehová Dios lo levantará. Interprete esta palabra en la revelación de la palabra. El Señor dice: yo tengo misericordia de quien quiero tener misericordia. Hay gente que no tiene una segunda oportunidad para salir del pozo de la desesperación. Hay otros que sí. Pero es Dios el que dice, es Dios el que determina: yo tengo misericordia de quien quiero tener misericordia. Por eso, acércate con fe al trono de la gracia, al trono de la gracia, no al trono de la ley, no al trono de la religiosidad, al trono de la gracia, al trono del favor de Dios, al trono del amor de Dios, al trono de la misericordia de Dios, al trono de la piedad de Dios, para encontrar el oportuno socorro. ¿Para encontrar qué? El oportuno, diga, el oportuno socorro. El oportuno socorro. Dígalo más fuerte: porque mi socorro, Porque mi socorro viene de Jehová, viene de Jehová, que ha creado que ha creado los cielos y la tierra. los cielos y la tierra. En Él esperaré, Él esperaré, en Él confiaré, Él confiaré, y Él me sacará Él me sacará del foso de la muerte, del pozo de la muerte, del foso de la desesperación. del pozo de la Él lo hará, Él lo hará. Dele un aplauso al que vive, aleluya. Vamos, levante su mano y adórelo. Cristo mi Señor.
Señor. A ti cantaré. Solo a ti cantaré, Señor. Solo a ti te adoraré. Porque tú eres gloria mía. El Señor me mostraba mucha gente desesperada en esta semana, con mucha desesperación. Y sé que muchos de los que escuchan la radio, los que están mirando IPTV, televisión digital, los que nos siguen por las diferentes plataformas digitales, los que están en el auditorio, hay gente que está desesperada por diferentes motivos, por diferentes cosas que vinieron inesperadamente. Jamás pensamos, jamás imaginamos, pero vinieron. Él está, Jesús, representado como el agua de vida que salta para vida eterna. No es solo representado, sino Él es el agua de vida. Él es la vida eterna. El que tiene a Cristo tiene la vida eterna. El que tiene a Cristo tiene el agua que beberá y nunca jamás volverá a tener sed, porque Cristo lo llena todo. Cristo lo suple todo. Toda persona que necesita en esta mañana y que está en este auditorio, vaya pasando, porque Dios en esta mañana nos ha dado esta palabra, no solamente para poder te bendigo 1000 veces más, sellando la palabra. No solamente para tocar las emociones de tu alma. No. Dios habla para liberarte, para sacarte, como dijo David, del pozo de la desesperación. Él no ha hablado solamente para motivarte, como algunos dicen, sino Él habla enfocando tu vida y haciéndote ver que nada está oculto delante de sus ojos. Y que cada vez que vienes a este auditorio habrá una palabra que enfocará tu vida, enfocará tu necesidad. No es casualidad de que Dios me dé esta palabra. No es lo que yo pensé durante toda la semana. A ver qué palabra puedo llevar para que la gente se emocione. No. La palabra la coloca Dios en el Espíritu. La palabra la coloca el Señor en el corazón. Te bendigo 1000 veces más. Él está llenando los corazones. Él ya lo está haciendo. Los corazones que están muy angustiados, Él lo está haciendo ya. Lo está haciendo. Él está tocando, Él está llenando, Él está obrando, Él está operando, Él está operando, Él está haciendo, Él lo está haciendo. Recibe el refrigerio de Dios. Recibe el descanso de Dios, mujer. La desesperación de la muerte ha sido muy grande, pero Dios hoy, a través de su palabra, te libera, te saca de ese ámbito de aflicción y de muerte y llena tu alma
Llena tu corazón de vida, de paz y de amor. Todo lo que vino en contra de ti se revierte en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mi corazón está aquí rendido. Contigo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Presencias más hermosas que cualquier cosa. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Presencias más hermosas que cualquier Tierra. Cae por tierra la muerte. Cristo mi Señor. has dado nueva vida. Me sacaste mi tristeza y me ceniste de alegría. Por tanto, nunca callaré. A ti cantaré. Te alabaré. Gloria Cristo mi Señor. A ti cantaré.
de todos aquellos que están mirando la televisión. Declaro el milagro en el nombre de Jesús. El cáncer se seca, la leucemia se seca, la diabetes se seca, toda enfermedad en los pulmones se secan, toda enfermedad cardíaca se seca, toda enfermedad de depresión, de fobia, de temores, de miedo, se secan ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro la palabra, decreto la palabra, que por tu llaga fuimos curado y sanado. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al que vive. Sí, Señor. Sigue aplaudiéndole. Mi Señor, A ti cantaré. Te adoraré. Gloria mía. Cristo. mi Señor, Solo a ti alabaré. A ti cantaré, gloria mía. Declaramos sobre todos los televidentes y sobre los que escuchan la radio una semana de victoria, una semana de bendición. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro con un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios.